Buenos días a todos y bienvenidos al webinar Descubre Google Analytics 4 que hemos organizado de forma exclusiva para nuestros asociados y socios colaboradores. Y es que, bueno, pues el 1 de julio de 2023 Google Analytics Standard, que es denominado Universal Analytics, dejó de procesar datos y comenzó a funcionar Google Analytics 4, una herramienta de analítica evolucionada para medir el tráfico y la interacción en las páginas web. Y dado que conlleva importantes cambios en la medición, pues desde la Comisión de Comunicación de Cernauto vimos la necesidad de conocer en profundidad en qué consisten estos cambios y lo que implica esta nueva herramienta. Y para ello, pues hemos invitado a Javier Martínez, experto con dilatada experiencia en Digital Analytics y profesor de la Asociación Española de Directivos de Comunicación, DIRCOM, entre otras muchas cuestiones, quien nos explicará pues, cuáles son las principales características de este nuevo GA4 y sus diferencias con respecto al anterior Google Analytics, y nos explicará cómo interpretar y medir los datos que aporta. Nada, Javier, si te puedes poner la cámara, activar tu micro. Gracias, Javier, por aceptar amablemente, muy amablemente nuestra invitación y por compartir tu conocimiento con nosotros en esta materia. Y nada, sin más te doy paso y nada, únicamente decir que si os van surgiendo dudas sobre, a medida que vaya presentando Javier, os van surgiendo dudas, por favor, apuntadlas en el apartado de preguntas y respuestas, y al final de su exposición, pues plantearemos las preguntas y respuestas. Pues nada, adelante y gracias, Javier, de nuevo. Pues muchas gracias por la presentación. Efectivamente, vamos a hacer en 45 minutillos, vamos a intentar ver todas las novedades que nos trae Google Analytics 4 y vamos a intentar ir muy al grano en estos informes. Bueno, para intentar romper el hielo. A todos nos está pasando, incluido a mí, que es un cambio de herramienta. No, estamos acostumbrados a a utilizar Google Analytics Universal, que era el anterior. Y bueno, hay que dedicarle tiempo es verdad que la curva de aprendizaje es más alta que la anterior, pero se puede llegar a manejar si le ponemos un poquito de ganas. Nada, sobre mí os cuento muy poco. Ingeniero de Teleco, he pasado por un montón de empresas, contratado, y ahora estoy como freelance, y básicamente me dedico a ayudar a las empresas a organizar su información, a organizar sus datos, automatizarles informes, a coger datos de muchos sitios y ponerlos en un almacén de datos y presentar los datos para que los puedan visualizar. Y una parte de todos esos datos, por supuesto, es Google Analytics, ¿vale? A nivel personal, pues soy papá de dos niñas, me encanta el surf y viajar. O sea, que supongo que es más estándar que estándar. Lo que vamos a ver hoy, voy a ir un poquito rápido. En cualquier momento os apuntáis las preguntas porque tenemos mucho para ver en poco tiempo. O sea que si veis que voy muy rápido, intentar ponerlo en el chat y me avisan, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a ver? Cosas que sean nuevas en GA4, tanto nuevas, voy a intentar compararlas con el antiguo Universal para intentar mover esa mentalidad del antiguo Analytics al nuevo. Vamos a poner 4 slides de lo que sería un plan de medición, que es fundamental antes de empezar a analizar nada. Vamos a ver cuáles son las métricas que yo considero, en mi opinión, ¿no? Importantes para un site de comunicación, las que debería ver en cualquier informe. Y luego nos vamos a meter ya más de lleno en Google Analytics 4. Vamos a ver pues, cómo se estructura, cómo se configura y todo esto, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental entre Google Analytics 4 y Universal? Universal Analytics está basado, bueno, técnicamente, por decirlo así, está basado en páginas vistas y en sesiones, ¿vale? Es decir, nosotros lo que le enviábamos a Google Analytics era cada vez que un usuario realizaba una página vista, y la suma de esas páginas vistas era una sesión, ¿vale? Es verdad que también había un tipo de evento especial que se llamaban los eventos, un tipo de hit especial que se llamaban los eventos, que nos permitía medir pues, interacciones con un botón o con el play de un vídeo, etcétera, ¿no? Pero no era el core de Universal. Sin embargo, en Google Analytics 4 el core ya no son las sesiones, ya no son las páginas vistas, son los eventos. Y serán como cosas que le mandamos a Google Analytics 4 cuando un usuario hace una determinada acción. Esa acción puede ser ver una página,
puede ser enviar un formulario, puede ser iniciar una sesión, con lo cual tendremos un evento que sea Session Start. Tendremos una visualización de una página, por lo tanto tendremos un evento que se llamará View Page o Page View, y también tendremos eventos pues, de tipo de formulario, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la principal diferencia. Por supuesto, en Google Analytics 4 también podemos medir sesiones y podemos medir usuarios, pero en el corazón lo que se miden son eventos, ¿vale? Y se utilizan esos eventos para medir el resto de cosas, ¿vale? Como han avanzado, Universal Analytics dejó de procesar datos en julio, entonces a todo el mundo nos entró la prisa de implementar esto. Es verdad que Google lo lleva avisando mucho tiempo y ha puesto mecanismos para que incluso se migren automáticamente algunas cuentas. Pero bueno, si tenéis la suerte de tener una versión de pago en vuestra empresa que se llama Analytics 360, pues que sepáis que tenéis un añito más, tenéis hasta julio de 2024. También tened en cuenta que en ese momento, en julio de 2024, todos vuestros datos de Universal dejarán de estar accesibles. O sea, de momento hoy podéis todavía acceder a las cuentas de Universal y ver qué pasó el año pasado, pero a partir del 1 de julio del año que viene ya no vais a poder acceder a esos datos, con lo cual hay que pensar si son útiles y si los tenemos que descargar. ¿Vale? Entonces, ¿por qué se plantea este Google Analytics 4? Bueno, pues se plantea para tener una visión global, ¿no? Para tener un impacto de negocio, sobre todo para tener una visión completa del usuario. Digamos que tal y como está montado, se pretende que tengamos como insights y conocimientos, digamos, de manera más rápida. Luego, por supuesto, también está pensado para integrarse con otras herramientas y para poder activar el dato a través de audiencias, a través de enlaces con otras plataformas. Y también está muy, muy, muy relacionado todo esto que se ha actualizado con la privacidad del usuario. ¿Por qué? Porque al basarse en eventos y no en sesiones ni en páginas vistas, los eventos es una cosa que le enviamos y nosotros vamos a poder recibir todos esos eventos incluso sin saber quién es el usuario, incluso sin que tengan una cookie. Por lo tanto, pues yo creo que vamos a evolucionar a un mundo sin cookies, porque cada vez está el tema más restringido y, claro, basar tu sesión, que una sesión siempre necesitas saber ese usuario quién es para poder identificar todos esos eventos, pues el día que lleguemos a no tener cookies, Google ahí tenía un problema importante. Y entonces yo creo que por eso sacaron este tema, ¿vale? Bueno, por aquí. Vale, otra de las ventajas bueno, que incluyen en esta versión es la intentar identificar al usuario, ¿vale? Aunque he hablado del cookieless, del mundo cookieless, el mundo sin cookies, es verdad que en Google Analytics 4 se introduce una serie de mecanismos para identificar al usuario. Los vamos a poder identificar por el usuario, si el usuario se loguea, por decirlo así. Google además introduce aquí una cosa que se llama Google Signals, que es si tú estás en un teléfono donde tienes YouTube, donde tienes Gmail, donde tienes un Android o lo que sea, donde tú te has identificado, pues va a poder de manera, digamos que anónima, va a poder saber quién es cada usuario y lo va a poder traquear, ¿vale? Y luego además, bueno, pues como ya teníamos en Universal, a través de una cookie, pues va a poder identificar al usuario. E incluso podemos llegar a un mundo cookieless, donde podremos recibir como eventos anónimos, es decir, se han visto 50 páginas vistas, ¿no? Pero no sabemos que un usuario ha visto 4. Por ejemplo, ese sería el mundo cookies, ¿vale? Y en cuanto al User ID, antes en Universal Analytics teníamos una vista que creábamos preparada exclusivamente para el User ID, no lo teníamos integrado con el resto de datos y ahora va a estar integrado con todos los datos, ¿vale? A nivel de organización, cuando entréis en Google Analytics, ¿cómo se estructura la información? Bueno, pues tenemos la organización, ¿vale? Que sería la empresa. Luego tenemos una cuenta, una propiedad, y digamos que aquí es donde se diferencia Universal con Google Analytics 4, es que antes teníamos dentro de una propiedad múltiples vistas y ahora lo que tenemos son flujos de datos. Es decir, vamos a poder tener un flujo de datos para la web y un flujo de datos para la app, pero van a estar integrados dentro de los mismos informes. Antes tú tenías que acceder a los datos de una cosa y a los datos de otra. Ahora van a convivir
en los mismos informes van a convivir las visualizaciones de una app, si es que la tenemos, y de una web, si es que la tenemos. ¿Vale? Bueno, aquí simplemente os pongo como dato adicional que los que utilicen o los que tengan 360 sí que van a poder tener subpropiedades donde se pueda filtrar cierta parte de la información, pues que puede venir bien, pues por ejemplo, si es una empresa multipaís, pues para que cada país tenga, porque ciertos usuarios accedan solamente a la información que les corresponde. ¿Vale? Otra de las cosas que para mí es una bendición, porque a los que nos dedicamos a esto es muy útil, es a partir de ahora Google Analytics 4 nos va a permitir enlazar nuestros datos con BigQuery. BigQuery es el data warehouse de Google y nos va a permitir de manera, vamos, prácticamente automática, simplemente se configura y se pasa, nos va a permitir exportar nuestros datos a un proyecto en BigQuery. ¿Esto por qué es bueno? Porque quedan ahí los datos, ¿vale? Esos datos van a empezar a ser vuestros y quedarán ahí en vuestro proyecto independientemente de lo que pase con la cuenta de Analytics. Por ejemplo, ahora que nos van a capar el 1 de julio del 2024, que nos van a quitar los datos a Universal Analytics, tenemos que buscar las maneras de sacar esos datos de la plataforma para guardarlos en donde queramos, ¿no? Sin embargo, ahora, bueno, si hubiésemos en Universal Analytics tenido un enlace a BigQuery, pues podríamos haberlo hecho de manera automatizada, pero no lo teníamos. Y ahora en Google Analytics 4, pues sí lo tenemos. Esta extracción del dato pues, nos permite hacer pues, otro tipo de análisis, nos permite automatizar otras cosas, mezclar la información con CRM, etcétera, etcétera, ¿no? Una de las mejoras es ese enlazado con BigQuery. Y haciendo una pequeña comparación a nivel de estructura de una cosa y de la otra, a nivel de modelo de datos, como digo, uno se basaba en sesiones y páginas vistas y este ahora se basa en eventos. Los flujos de datos, antes solamente teníamos web, ahora podemos tener web y app. A nivel de estructura, como digo, cuentas propiedades vistas y antes teníamos los de 360, teníamos la rollup que unían varias propiedades y ahora tenemos cuentas propiedades flujos y los que tengan 360 tendrán las subpropiedades. A nivel de identificación de usuario, antes solamente teníamos el device ID y el cookie y una vista separada para User ID. Y ahora en Google Analytics 4 tenemos el User ID, Google Signals, Device ID, la cookie, incluso podemos trabajar en un mundo cookieless. A nivel de atribución de las conversiones, antes era el último clic indirecto, ahora es data driven, que significa que hay un modelado en el que no solamente le atribuye la conversión al último clic, sino en función del patrón de los usuarios puede atribuirle la conversión a un canal u otro. En Universal Analytics tenemos una lista de informes bastante extensa y bastante intuitivo. Se podía clicar y se podían hacer muchísimas cosas. Ahora es menos extensa, es más patosa, voy a decir yo, la manera de utilizarlo, la curva de aprendizaje es más alta, pero también tenemos que entender que es un producto que lleva muy poco tiempo en el mercado y yo creo y confío que van a cada vez a mejorar todos esos informes y la usabilidad. Cada día o cada semana están sacando cosas nuevas y yo creo que va a ir mejorando todo lo que es la usabilidad de la plataforma, ¿vale? Y luego, pues hay otras cosas que solamente están en Google Analytics 4, pues como analítica predictiva o Google BigQuery, ¿vale? Entonces, con respecto a los eventos, como os comentaba, antes, que como estoy comparando esta slide porque es el corazón de Google Analytics 4, antes sí que teníamos eventos en los que teníamos que clasificar en categoría, acción, la etiqueta y el valor del evento, y ahora vamos a tener infinitas variables, infinitos parámetros para los eventos, ¿vale? Entonces, ¿esto qué es lo que permite? Que tú puedas, aunque lleve más trabajo, tú puedes personalizar muchísimo tu plan de medición y tu medición y adaptarlo perfectamente a cómo es tu empresa, ¿no? Porque no dejan de ser parámetros que enviamos dentro de un evento. Además, con Google Analytics 4 tenemos una cosa que se llama medición mejorada, que está en la parte de la configuración, que luego os lo enseño, que nos permite medir un montón de eventos de manera automática, ¿vale? Podemos medir los page views, podemos medir el scroll, podemos medir las búsquedas, podemos medir interacciones con vídeos, formularios, etcétera, todo esto, así como dicen, out of the box, recién salido del horno, sin tener que nosotros hacer una implementación
más compleja o tener que pagarle a alguien, ¿no? para que haga esta implementación. Simplemente marcando lo que se quiere medir, pues quedarían reflejados todos los eventos en Google Analytics 4, ¿vale? Entonces, para que tengáis vosotros vuestro en la cabeza, vamos a tener una serie de eventos que no requieren código para ser implementados y otra serie de eventos que sí que requieren código, ¿no? Pues todos los automáticos y todos los que ya vienen en la medición mejorada son eventos que no requieren código. Y luego, en función de cada sector, pues Google nos da una serie de eventos recomendados que nos dice que deberíamos tener, porque luego hay informes que se basan en esos eventos y luego, por supuesto, nosotros podemos poner los eventos que queramos, ¿vale? Y lo podemos personalizar en nuestros eventos. Os he dejado un enlace a los eventos que recomienda Google bueno, cuando compartan la presentación, podéis verlo, pero aquí en función del site, pues nos dice una serie de eventos que estaría bien que el site los envíe. Y si no, buscáis documentación, que hay bastante sobre este tema, ¿vale? Y como decía, todo esto de los eventos, antes de decidir qué eventos, qué es lo que queremos enviar a Google Analytics 4, tenemos que hacer siempre un plan de medición. En este plan es donde nos sentamos, donde decimos, vale, nuestro site es este, cuál es el objetivo de nuestro site, qué es lo que queremos medir, qué es importante para nosotros, qué es lo que nos permitiría evaluar si el site está funcionando bien o no y te sientas, lo pones en un papel, haces un escrito o un diagrama de qué eventos son los que querríamos enviar en cada sitio para luego poder medirlos, ¿no? Porque si, como siempre digo, si nos metemos en la analítica a intentar ver qué hay, pues va a suceder que no vemos nada porque no hemos preparado la medición del site para lo que nosotros queremos ver, sino que simplemente vas a ver qué te dicen los datos. No, primero hay que sentarse y decir, vale, qué es lo que queremos medir, porque si tienes una newsletter, por ejemplo, y para ti es importante que se suscriba a la newsletter, pues tienes que enviar un evento cada vez que alguien se suscriba, ¿vale? Entonces, tendremos que planear eventos en función de los objetivos macro del site. Macro me refiero a macro. Macro, ¿qué es lo que te da? ¿Qué es lo que sostiene, perdón? ¿Qué es lo que sostiene económicamente a ese site? Pues si es un e-commerce, pues oye, tienes que medir las ventas. Si es un site de prensa, pues tendrás que medir cuántas páginas vistas y cuántas visualizaciones de publicidad tienes, ¿no? O cuántos enlaces externos envías. Si es un site de comunicación, pues a lo mejor que te contacten, que se suscriban a tus cursos, que se descarguen cierta documentación, pues sería tu objetivo fundamental, ¿no? Y luego hay otros microobjetivos, ¿no? Que son pequeños pasitos que va dando el usuario, que son importantes también, no tantos como el objetivo macro, pero que también hay que planearlos. Pues oye, si hay las visualizaciones de un vídeo, las descargas de un documento, que lleguen a la página de contacto, que visualicen X, lo que sea, serán acciones que llamaremos micro, ¿vale? Y, por supuesto, siempre pues, habrá otras cosas que queramos medir para mejorar nuestro site, pues el clic en un botón, los clics en el menú, etcétera, para tener conocimiento de lo que está sucediendo en el site, ¿vale? Entonces, yo lo que quería es hacer súper, súper rápido un ejemplito aquí en Sernauto, que por cierto, gracias por dejarme utilizar vuestra web y vuestros datos. Entonces, quería enseñaros un ejemplo muy rápido de cómo tiene implementado Sernauto un microobjetivo. ¿Vale? En Sernauto, aquí lo que estamos viendo a la derecha es un plugin para Chrome que nos permite ver, nos permite ver los eventos que estamos enviando a Google Analytics 4. Aquí abajo, Sernauto tiene una suscripción a la newsletter, ¿vale? Luego, si queréis, me borráis este usuario. Y cuando yo me suscribo a esta newsletter, como este es algo importante para Sernauto, pues tenemos que enviar un evento a Google Analytics 4. ¿Vale? Captcha no es válido. Busca vale. CPR, suscribirse. El campo email es obligatorio, 1.4.com. Bueno,
Ahora, ¿vale? Entonces, estos son todos los intentos de formulario y aquí en Google Analytics 4, fijaros, bueno, esto sería una cosa a mejorar. Yo no me he suscrito 4 veces, sino solamente una vez y se ha enviado el evento pues todas estas veces, ¿vale? Entonces, este evento llega a Google Analytics 4 como Form Newsletter, entonces tú puedes visualizar cuántos Form Newsletters se han ejecutado en función de, pues, el canal, en función del dispositivo, en función de la ciudad, en función de lo que sea, ¿vale? Simplemente quería mostraros ese ejemplo. Por supuesto, cada vez que se navega a una página vista, estos son eventos automáticos, pues se está enviando el evento Page View, ¿vale? El evento Page View que ya contiene toda la información que ya teníamos en Universal, ¿vale? No nos vamos a enredar aquí, que tenemos muchas cosas, simplemente que sepáis que, pues eso, que en vuestro plan tenéis que decidir exactamente cada una de las cosas que queremos medir. Si tenéis descargables, espera que voy a poner, creo que había por aquí unos descargables en algún sitio. Bueno, da igual. Sí, Cuando en la home, ¿no? en la home hay unos descargables. Aquí, en Agenda Estratégica 2025, por ejemplo, Agenda Sectorial. ¿Dónde estoy? Un Aquí, no poco lo más veo. abajo, ahí, Agenda Estratégica. Aquí. Sí, ahí. ¿Vale? Entonces, si esto descarga tal, pues aquí, de nuevo, si esto está bien hecho, que no lo sé, cuando descargas este documento, pues aquí deberías recibir la descarga del PDF. Disengagement, Page View, pues ese exactamente no está medido, ¿vale? Entonces, aquí tenemos que, bueno, pues esa sería una de las cosas que si se quieren medir, fijaros que en este caso no se está midiendo ese evento, perdonad chicos porque he encontrado esto, no estaba planeado, pero bueno, para que sepáis que, bueno, si eso es importante para ser nauto, pues es un evento que hay que medir, ¿vale? Vale, entonces, ¿cuáles son las principales métricas? Y las estoy comparando en Google Analytics Universal con Google Analytics 4 para que podáis cambiar ya vuestra cabeza de un sitio a otro, ¿vale? Antes teníamos páginas vistas, ahora se llaman views. Antes teníamos visitas o sesiones y eso se sigue llamando igual, sesiones, ¿vale? Antes teníamos usuarios únicos y ahora tenemos algo que se llaman active users. También tenemos usuarios totales en Google Analytics 4, ¿vale? Antes teníamos el tiempo medio en site y ahora tenemos el Engage Time per Session, que es el tiempo que un usuario pasa delante de la pantalla, ¿vale? Antes teníamos el tiempo medio en página, ahora tenemos el Average Engagement Time, tasa de rebote se mantiene, consecuciones de objetivos se mantienen, se le llaman ahora conversiones, pero bueno, se mantienen, y la tasa de conversión, que es una métrica que antes estaba en todas partes, ahora no viene por defecto en ningún sitio en Google Analytics 4. Esto para mí es no entiendo cómo no lo han hecho, tienes que hacerte tú una métrica calculada, que ahora os enseñaré después también cómo hacer una métrica calculada para hacer este conversion rate, ¿vale? Y si no, pues tendrás que sacar los datos a otro sitio y calcularlo. Y antes teníamos el page value, que esa métrica ya no la tenemos, y por supuesto ahora tenemos todo el tema de los eventos, ¿vale? Entonces, siempre, a mí me gusta clasificarlo en estas tres patas, ¿no? Siempre vamos a tener métricas de volumen, métricas de comportamiento y métricas objetivo, ¿vale? Para analizar a nuestros usuarios, ¿vale? Pues métricas de volumen nos dicen cuánta gente o cuánto algo, cuántas sesiones estamos recibiendo, cuántas visualizaciones de algo. Las métricas de comportamiento nos dan más en el sentido de la calidad de esa persona que viene, ¿no? Pues cuánto tiempo medio, la tasa de rebote, qué realiza en Google Analytics 4 pues sería el engagement rate o el número de eventos que realiza y luego más métricas de objetivo que es esos eventos concretos que hemos decidido que son microconversiones o conversiones o incluso la tasa de conversión, ¿vale? Vale, os dejo aquí diferencias entre Universal Analytics y Google Analytics 4 en cuanto a los usuarios, ¿vale? Porque hay pequeños matices que cambian. Os digo esto porque mucha gente, yo no, pero mucha gente ha intentado comparar una cosa con la otra. Oye, es que hemos perdido tantos usuarios, antes teníamos tantos usuarios, ahora tenemos otros. Yo aconsejaría que eso no lo hagáis porque se mide de diferente manera y mientras que no haya un escalón brutal,
que no comparéis los números unos con otros, ¿vale? Y aquí os muestro, bueno, pues dos pantallazos de unas cuentas de Analytics para que veáis la diferencia en el menú de navegación, ¿vale? En el menú de navegación antes estaba orientado a audiencia, adquisición, comportamiento y conversiones, que no deja de ser un funnel, un embudo, es decir, quién viene, de dónde viene, qué hace y acaba convirtiendo o no. Y ahora aquí no es exactamente así, sino que lo puedes incluso ver desde diferentes enfoques. Por ejemplo, tienes el life cycle, que es decir, de dónde viene, qué hace y si nos deja, convierte o nos deja dinero o no. Sería una visualización, pero también tienes en función de los objetivos de negocio. Pues oye, si es generar leads, aquí habrá una serie de informes. Si es online sales, aquí habrá una serie de informes, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas, digamos, librerías de informes van a estar disponibles, que no dejan de ser unos repetidos, los mismos repetidos en uno y otro sitio, pero los puedes ver desde diferentes ángulos, ¿no? Incluso puedes crearte tu set de informes personalizado para la empresa que tengas, o por departamentos, o lo que pueda ser interesante para cada departamento, ¿vale? Como decía, los que vienen por defecto, tenemos la parte de adquisición, que es de donde vienen los usuarios, la parte de engagement, que es con que interactúan, por supuesto conversiones, y luego tenemos aquí abajo tipología de usuarios y demográficos, y la parte de tecnología, que es donde vemos pues, los dispositivos, los sistemas operativos, las resoluciones de pantalla, etcétera, etcétera, ¿vale? Os dejo aquí algunas notas para que cuando accedáis a Google Analytics que sepáis que hay dos tipos de informes, unos que parecen más como un cuadro de mandos, que se llaman plantillas de panel, y hay otros que son más plantillas de explorador, ¿vale? Entonces, unos son paneles y otros son para explorar los datos. Son como dos maneras de visualizar la información, uno está más orientado a algo concreto, no una tabla, pues canales, etcétera, con su gráfica y con su gráfica, y otro es más como una especie de mini cuadro de mini dashboard, ¿vale? Bueno, si habéis utilizado Universal, pues sabéis que pues, siempre se puede editar, se puede comparar con segmentos, se puede compartir el informe, se puede acceder a estadísticas, se pueden incluso customizar estos informes, es decir, aunque venga uno por defecto, vosotros podéis decidir pues, que este cuadro no lo muestre. Le dais a editar, elimináis este cuadro, lo guardáis y entonces toda la empresa accedería a ese informe sin ese cuadro de ahí, ¿vale? Esa es una de las ventajas también de Google Analytics 4. Vale. Entonces, lo que vamos a ver, vamos a saltar en los próximos 20 minutillos, vamos a saltar a Google Analytics 4, ¿vale? Y vamos a ver la administración del panel, vamos a ver esas librerías de informes, vamos a ver los informes estándar, lo que son las exploraciones y hoy, si nos queda tiempo, os explico el tema del concept mode y por qué creo que es muy importante que lo activéis. Vale, entonces vamos al... Si le quito esto de aquí arriba. Vale, Google Analytics, veis todavía bien la pantalla, ¿verdad? Vale, supongo que sí, si nadie dice nada, supongo que sí. Cuando accedéis a Google Analytics 4, lo Sí, se primero que... está viendo bien, Javier. Gracias. Lo primero que veis es este panel donde tenéis una especie de resumen de lo que está sucediendo. Aquí además tenéis los accesos a los informes que soléis, bueno, que habéis accedido o a la configuración que habéis accedido recientemente. Y luego siempre tenéis como pequeñas tarjetitas que podéis ir a encontrar más información sobre esta tarjetita, ¿vale? Vale. En cuanto a la administración, ahora está bastante bien organizada con respecto a cómo estaba hace unos meses, ¿vale? Tenemos la configuración de la propiedad, le podemos ver, bueno, pues, pues, qué empresa es, el uso horario, etcétera, etcétera, etcétera. También tenemos la información de los datos que queremos mostrar, ¿vale? Donde veremos pues qué eventos podemos renombrar eventos, podemos ver qué eventos son los que queremos lanzar, etcétera. Espera que voy a volver atrás. Vale. Tenemos la configuración de qué eventos son conversiones, ¿vale? Aquí podemos entrar y ver
bueno, pues de todos nuestros eventos, qué es lo que consideramos una conversión, para que luego en los informes se vean como conversión. Tenemos para configurar audiencias, tenemos para configurar cosas personalizadas, ¿vale? Aquí es donde digo que vosotros podéis, aunque no esté la dimensión de tasa de conversión, podemos crear una métrica calculada que le llamamos conversion rate, ¿vale? Y le ponemos la descripción, bla, 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 y aquí le dices, pues, sesiones, conversiones, dividido entre sesiones, ¿vale? Esa sería nuestra métrica de tasa de conversión. Le darías a guardar y a partir de este momento tienes esa métrica que le he llamado conversion rate, la tendrías disponible para añadir a todos los informes, ¿vale? Aquí tenemos los canales, ¿vale? Donde configuraríamos, bueno, Google Analytics te da una agrupación de canales predeterminada, pero tú puedes crear tu propia agrupación de canales. El tema de la atribución, ¿vale? Normalmente, como decía, por defecto viene en Data Driven, pero lo podéis dejar en last click, ¿vale? En cómo se comportarían las campañas, la ventana de atribución, ¿vale? Después del click-through o de la visualización del anuncio. El reporting identity, esto es muy importante, ¿vale? Para aquellos que tengáis una cuenta con tráfico, todos aquellos usuarios, y por eso quería comentarlo al final del consent mode, todos aquellos usuarios que no aceptan las cookies, vamos a tener sus eventos de manera anónima si tenemos activado el consent mode, ¿vale? Entonces, lo que hace Google es, para esos usuarios, modela la información. Coge de los que sí que tenemos datos, los usuarios que sí que aceptan las cookies, sabe que hacen ciertas cosas, y de los que no aceptan las cookies dice, vale, estos no sé quiénes son, pero sí que sé que me están enviando eventos. Entonces, modela la información. Entonces, aquí es donde se selecciona y decimos si nuestros informes queremos que no modele, o sea, que nos saque solamente lo observado o la mezcla entre lo observado y lo modelado, ¿vale? Y luego tenemos una ventana para, bueno, para mirar en tiempo real o para debuguear en tiempo real los eventos, ¿vale? Luego tenemos, como decía, los enlaces a otras cuentas, ¿vale? Seguimos todavía en el panel de administración, lo que pasa es que estoy en un menú de la izquierda, pero también tenéis aquí el acceso directo, ¿vale? Aquí tenemos los enlaces a las cuentas, que como a mí esto es lo que más me gusta. Si quieres enlazar a un proyecto de BigQuery, pues aquí tendrías que elegir el proyecto, tener permiso, etcétera, pero muy sencillo hacerlo. Seguimos. Vale, y esta es la parte que yo creo que a vosotros mismos ahora mismo es la que os interesa un poquito más, ¿vale? En la parte de Data Streams son los flujos de datos y aquí es donde se configuran los eventos mejorados que queremos que mira de manera automática, ¿vale? Si os fijáis aquí no están activos porque a lo mejor en este caso Sernauto pues tiene una empresa que les ha ayudado a hacer ciertos eventos, pero si vosotros no tenéis esto, pues podéis activarlos de manera automática estos eventos, ¿vale? Además es aquí donde se pueden crear custom eventos personalizados. Bueno, tenéis toda la configuración la configuración de lo que es el tag de medición, ¿vale? Luego tenemos la colección de datos, aquí es donde se decide si queremos activar el tema de Google Signals, y también esto es muy importante, decir, bueno, pues estamos de acuerdo con cómo Google trata nuestra información, si queremos importar datos desde fuera a Google Analytics, retención es cuánto tiempo vamos a guardar los datos, os lo cambio ya, chicos, para que tengáis más tiempo. Filtros de información, es decir, si nosotros queremos que en esta propiedad, por lo que sea, se excluya tráfico interno o tráfico de desarrolladores, etcétera, etcétera. Y aquí también importante, si llega un usuario y dice, oye, yo quiero que borréis toda la información que tengáis sobre mí, pues que sepáis que se puede hacer aquí. ¿Vale? Eso en cuanto, 11.5, en cuanto a la configuración de los informes. ¿Vale? Si, por favor, cualquier cosa, apuntaros las dudas, ¿vale? Y podemos volver en la parte de preguntas, podemos volver aquí si hace falta, ¿vale? Que sé que voy muy rápido. Ahora vamos a ver el tema de la librería y la navegación personalizada, ¿vale? Cuando accedemos a hay cuatro cuatro, digamos, grandes bloques, la página principal, la parte de administración, y ahora entramos a lo que serían los informes estándar de Universal, ¿vale? Si os fijáis, por defecto
tenemos como otra vez una especie de cuadro de mandos con cierta información. Tenemos la parte en tiempo real, pues también que nos muestra ciertas cosas. Y luego tenemos el life cycle, ¿vale? Que es el ciclo de vida del usuario que va desde donde lo adquirimos hasta cómo lo monetizamos y si lo retenemos, ¿vale? Y luego aquí un poco más tema de demográficos y de tecnología, ¿vale? Entonces, este menú de aquí se puede configurar. Aquí abajo tenéis una pestañita que se llama Library. Entonces, este menú, si vosotros no le queréis llamar Life Cycle y le queréis llamar ciclo de vida, eh, ciclo de vida, ¿vale? ¿Vale? Podéis configurarlo como queráis, ¿vale? Y no solo eso, sino que aunque aquí se esté agrupado adquisición, engagement, monetización, pues oye, si queréis darle la vuelta, poner uno arriba, abajo, añadir más informes dentro de uno u otro, podéis configurarlo todo dentro de la parte de librería, ¿vale? Dentro de la parte de librería veréis también que aparecen una serie de informes que vienen sin publicar. Es decir, incluso, o sea, en este caso en Sernauto tenemos uno que está añadido pero está sin publicar, pero también podemos añadir nuevos que no estén publicados. Por ejemplo, este de los objetivos de negocio, ¿vale? Si este lo queremos añadir, ¿vale? Simplemente con darle ahí y darle a guardar, ya lo tendríamos añadido, pero como sin publicar, ¿vale? Entonces, fijaros que ahora tenemos nuestros, digamos que una serie de informes clasificados por objetivos de negocio, pero está sin publicar, ¿vale? Entonces, si queremos publicar el Search Console, pues le damos a este botoncito, publicar, esto no se actualiza, pero está publicado, ¿vale? Entonces, refrescaríamos la pantalla. ¿Vale? Ya tenemos a partir de ahora nuestro informe de Search Console, que para los que no lo sepan, es lo que nos miden la interacción de los usuarios dentro del buscador de Google, ¿no? Donde podemos ver, pues, qué páginas vienen, cuántos clics han recibido en Google, el CTR, los usuarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y además podemos ver no solamente por qué página entran, sino que luego se mezcla con la información de Analytics, ¿no? ¿Qué eventos han realizado? Por ejemplo, podemos ver, pues, clics en banners, clics en el formulario. Por ejemplo, puedo ver, bueno, pues cada una de las páginas, qué formularios han enviado o qué banners han clicado. ¿Vale? Vale. Y luego también podéis ver las keywords que utilizan dentro de Google, ¿vale? O sea, cómo llegan a vuestro site los usuarios que vienen de Google, a través de qué keyword, ¿vale? Y luego pues sus CTRs, la posición media que tenéis en cada keyword, etcétera, ¿vale? Eso activando el informe de Search Console. Si activásemos el informe, súper rápido también, de Business Objectives, objetivos de negocio, ¿vale? Ya tenemos aquí, ya no solamente tenemos nuestro ciclo de vida, nuestro Sales Console y nuestro usuario, sino que además podemos orientarlo a objetivos de negocio. Oye, en vuestro caso igual Drive Online Sales no tiene sentido, pues esta parte la podríais ocultar, esto también lo podríais ocultar y a lo mejor dejar esto solamente. O sea, como que es súper configurable esto. O incluso si os organizáis por departamentos, pues oye, este departamento le interesan estos informes y este otro departamento le interesan los otros. Poder tenerlo aquí para que cada persona que llegue sepa dónde tiene que buscar. En vuestro caso, si por ejemplo Generate Leads, pues aquí tenemos una parte que es como más de resumen, de overview, y aquí tendríamos las audiencias, que supongo que no hay configurada ninguna audiencia, ¿vale? Es importante configurar audiencias. Las audiencias son algo que agrupan usuarios y entonces te permite comparar, pues una audiencia podría ser usuarios que han hecho solamente una visita, usuarios que han hecho dos visitas, usuarios que han descargado un formulario, usuarios que se han suscrito a un curso. Entonces tú puedes ver cada uno de esos grupos de usuarios cómo se comporta. Vale, entonces vamos a ir al que vais a tener todos, que es el ciclo de vida, donde tendremos la parte de adquisición. Fijaros que en la parte de adquisición tenemos tres partes. La típica overview, ¿vale? Que yo casi nunca las miro realmente. Y luego tenéis dos menús más, ¿vale? User Acquisition, perdona, User Acquisition y Traffic Acquisition. User Acquisition es el primer
punto por el que vino el usuario. No os confundáis aquí, que puede ser raro. Esto es First User Default Channel Group, es dónde vino el usuario por primera vez. No es lo que estamos acostumbrados en Universal, no es de dónde viene el tráfico, es de dónde adquirimos al usuario por primera vez. Si lo que queréis ver es de dónde viene el tráfico, hay que ir a Traffic Acquisition, ¿vale? Y aquí es donde tenemos las métricas típicas de canales, donde tenemos usuarios, sesiones, engage sessions son aquellas sesiones que no han rebotado o que han pasado más de 10 segundos en el site, ¿vale? Todo eso también os lo he dejado en las definiciones. Y aquí podéis ver, por ejemplo, para Organic Search, para lo que sea, para cualquiera de los canales, si os fijáis aquí a la derecha, si habéis configurado bien en vuestro plan de medición los eventos, pues aquí tendréis vuestras conversiones, ¿vale? Entonces, podemos ver cuánta gente por canal se ha configurado, se ha añadido se ha suscrito a la newsletter, ¿vale? Y aquí es donde digo, ¿os acordáis que hemos hecho una métrica calculada? Voy a volverlo a hacer porque lo he hecho muy rápido, ¿vale? ¿Os acordáis que hemos hecho una métrica calculada? ¿Vale? Esto es un informe estándar que se llama Traffic Acquisition, que lo tendréis todos, pero yo puedo este informe estándar darle a customizarlo, ¿vale? Y entonces entro en un panel donde lo puedo editar, aquí vais a métricas y aquí podemos añadir nuestra tasa de conversión que acabamos de crear, ¿vale? Le damos a guardar y te dice guardar a este informe actual o crear un nuevo informe. Vamos a darle a guardar este informe actual. Vale. Entonces, ahora, voy a refrescarlo. Vale. Tu current return. Sí. ¿Vale? Entonces, ahora tenemos nuestra tasa de conversión, ¿vale? Que nos suma todos los eventos y podemos ver el ratio de conversión de una cosa a otra. No la he debido hacer bien porque no están saliendo números que tengan sentido. Lo tendría que multiplicar por 100. Tendría que irme a la definición de la métrica y multiplicarlo por 100. Lo hago. Venga, lo hago. Custom definitions, calculated metrics, edit. Y esta tendríamos que multiplicarla. Sí. Porque si no salen números como muy por debajo de cero, ¿vale? Volvemos a nuestro informes. Adquisición, tráfico, ¿vale? Y aquí tenemos nuestra tasa de conversión ya añadidita. Sabemos que es la división entre el total de conversiones, que los hemos definido lo que es una conversión en la configuración, frente a las sesiones, ¿vale? Entonces, ahí lo tenéis. Por supuesto, cada vez que tenéis un informe de estos, si le dais a este botoncito, tenéis como otras maneras de desgranar la información, ya no solamente por canales, sino por fuente medio, por campañas, etcétera, ¿vale? Vale, en cuanto al engagement, que es el core de todo esto, aquí tendréis todos los eventos que tengáis configurados, podéis ver cómo se lanzan todos estos eventos. A mí esto me viene muy bien para hacer embudos, es decir, puedo ver todos los usuarios, que son los que realizan al menos una página vista o inician una sesión, pero luego puedo ver, oye, cuántos han descargado un PDF, es decir, de los 16.000 que iniciaron una sesión, 322 se han descargado un PDF y etcétera, etcétera, etcétera. Aquí podría ver todos los eventos que tuviese configurados para ver cómo se comportan nuestros usuarios, ¿vale? Este sería el informe más parecido al de páginas que teníamos en Universal, donde podemos ver para cada una de las páginas cuáles son sus métricas. Aquí podréis ver también el page title, ¿vale? Para cada una de las páginas sus métricas. Y si tenéis la parte de monetización activada o la parte de e-commerce, pues aquí es donde veríais todos los informes de e-commerce que en este caso no están, ¿vale?
Vale, sé que voy súper rápido, pero me quedan 4 minutos para poder dejaros tiempo para las preguntas, ¿vale? Entonces, estos son los informes estándar. ¿Vale? Que los tienes ahí para, digamos, para que los vea toda la empresa o todos los equipos. Pero luego tú además puedes llevar a cabo exploraciones de datos, ¿vale? Las exploraciones de datos son como los custom reports que teníamos antes, pero están más orientados a hacer un pequeño análisis en un corto periodo de tiempo, porque hacia atrás no se puede acceder mucho en el tiempo. Es decir, quiero ver qué está pasando en el último mes, en los últimos 60 días, pero muy atrás no está pensado para tener un informe donde tengas una gráfica de los 3 últimos años, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues aquí tienes diferentes tipos de visualizaciones, tienes tablas, tienes gráficos de sectores, gráficos de time series, de series de datos, y entonces tú vas seleccionando aquí los segmentos, las dimensiones y las métricas que quieres mostrar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si quiero ver dimensiones por canal. Vale. Y quiero ver las views, visualizaciones por canal. ¿Vale? Una vez que las tengo aquí añadido, puedo arrastrar o puedo darle doble clic. ¿Vale? Arrastrarlo, tendría que arrastrarlo a la parte de breakdowns. Lo tengo en español, no sé si en inglés, no sé si en español se podría ver también. Y luego tenemos la métrica. ¿Vale? Ya veo que no puedo. Fijaros que esta no la puedo añadir porque no me deja hacer esta combinación de métricas, ¿vale? Voy a añadir simplemente las visualizaciones. Entonces, bueno, este gráfico lo que te muestra es pues, una evolución en el tiempo de las visualizaciones de tal. Entonces, hay ciertas dimensiones y ciertas métricas que no son combinables. Esto yo también me lío porque no siempre sé por qué una métrica es combinable con otra, pero bueno, de momento es lo que hay. Yo también creo que estas son cosas que irán mejorando. En este caso concreto tenemos la visualización y además nos añade como unos rangos para lo que él considera normalidad. Esto es lo que llamamos la analítica predictiva, ¿no? Y el modelado un poco de datos nos permite ver si estamos dentro de la normalidad. Este punto, pues es un punto que se sale de la normalidad. Entonces, pues directamente puedes ir a ver, es como que de un vistazo puedes ver algo que se está saliendo de la normalidad, ¿vale? Eso en cuanto a las exploraciones. Y por último os quería comentar el tema del consent mode, ¿vale? Para que os vayáis con algo por lo menos útil. Consent mode es lo que os comento de que un site, cuando el usuario no acepta las cookies, aún así podemos enviar los eventos de manera anónima. Esto es muy importante porque cuando os configuren o configuréis la analítica o vuestro Google Tag Manager, lo que sea, tendréis un banner como el que tiene Sernauto, como el que tienen muchas páginas, un banner donde tienes lo típico de aceptar las cookies, ¿no? Voy a ver si lo puedo ver en serio. Vale. Si borro las cookies. Vale, tenemos el típico banner, ¿vale? Si el usuario no acepta las cookies de estadística, antes en Universal no podíamos tener información de lo que hace el usuario. O sea, es decir, de repente estamos en blanco. Ahora se pueden enviar unos eventos que se llaman pings, que nos permiten enviarle el evento, pero no sabemos ni de qué usuario, ni sabemos el dispositivo, pero digamos que no somos capaces de saber lo que hace un usuario porque son eventos anónimos. O sea, me dice que hay un evento de tipo página vista, pero no me dice de quién. Con lo cual, si después recibo un evento de tipo envío de formulario, lo recibo, pero no sé que antes había un usuario que había visto una página vista, con lo cual no puedo traquear al usuario en su comportamiento, es de manera anónima. Entonces, si estos lo implementan en vuestro Tag Manager, vais a acceder a ese 15% o a ese 20% de usuarios que no aceptan las cookies y por lo tanto estáis midiendo más cantidad de información. Actualmente en España estamos en un 20%
de usuarios que no aceptan las cookies, ¿vale? Pero hay países como Francia o Italia, etcétera, otros en Europa que tienen un 40 o un 50% de usuarios que no aceptan las cookies. Imaginaros tener un 50% menos de datos. Por eso nace todo esto. Y yo creo que en España vamos a dirigirnos a eso, a que los usuarios cada vez sean más conscientes de las cookies o que digamos que haya más restricciones legales para todo esto. Ahora, este cuadrito ahora ya no se va a tener que dividir en 4, se va a tener que dividir en 6, con lo cual el usuario es que va a tener que dar su consentimiento en cada vez que llega al site de que quiere que le midamos. Y pues llegará un día que esto va a estar casi prohibido y no tengamos ningún conocimiento de los usuarios, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis que eso se puede implementar y que si podéis que lo hagáis. Sé que he ido rapidísimo, pero quiero que haya preguntas a ver si las podemos tener. Genial, Javier. Gracias. A ver, ha sido rápido, pero bueno, al final se han tocado muchos temas y yo creo que has hecho un resumen muy bueno y una overview muy buena acerca de las características que tiene, las principales diferencias. O sea que yo creo que la verdad es que muchas gracias. Yo creo que ha sido, bueno, muy interesante. Si tenemos algunas preguntas, si quieres, te las hago. Mira, Mm. dicen, buenos días, con Google Analytics 4 deja de tener sentido el uso de Google Tag Manager. No, a ver, sí y no. Por ejemplo, para implementar lo que acabo de comentar de Consent Mode, necesitáis Google Tag Manager. Tag Manager va a ser el que te va a orquestar qué tags son los que pueden lanzarse en función de lo que selecciona el usuario con las cookies, ¿vale? Es verdad que si tú pones el tag de Google Analytics directamente en la web, pues puedes hacer muchas más cosas que las que se hacían antes. Pero mi recomendación sería que siempre que tengáis que instalar, aunque sea una instalación básica, lo hagáis con Tag Manager, porque si luego se os complican las cosas o luego contratáis a una agencia o luego lo que sea, ya lo tenéis hecho eso, no tenéis que hacer un desarrollo para que os implanten el Tag Manager. Entonces, no es que deje de tener sentido, es que ahora con Google Analytics 4 se pueden hacer más cosas out of the box, pero lo ideal sería o sea, yo mi recomendación es que se siga instalando Google Tag Manager. Vale. Y luego también tenemos otra que es, hola, ¿cómo podemos evitar que se apliquen umbrales en las tarjetas? También problemas para identificar el número de usuarios que llegan a una página destino. ¿Puede estar relacionado con el consent mode que has comentado? Puede estar relacionado. Aquí hay dos cosas. Una cosa es los usuarios anónimos, son aquellos que no aceptan las cookies, que según si lo tengas configurado como observed o blended, puede ser que no los estés viendo porque los tienes solamente como observed. Si los tienes como blended, para que Google pueda modelar la información, tiene que llegar a un volumen de tráfico X. Vamos a ver que lo pone aquí. Esto es Reporting Identity. Vale. Para tú poder acceder al tema del modelado de datos, aquí te dice, modelado no está disponible en esta propiedad, cuando esté disponible, tal. ¿Por qué? Porque no tiene, digamos que la cantidad suficiente de información para modelarlo. De todos modos, si no tienes la cantidad. Dice que lo tiene como blended. Lo tiene como blended, vale. Pues si lo tienes como blended y aquí esto está activo, o sea, no te pone este mensaje que estamos viendo en SerNauto, lo debe estar haciendo ya el modelado, con lo cual ese no sería el problema. Luego, aparte, Google lo que hace, como hay tanta información, lo que hace es muestre, es lo que antes se conocía como el muestreo, ¿vale? Y recientemente, justo ayer o antes de ayer, se volvía todo el mundo loco en LinkedIn porque varían los niveles a partir de los cuales aplican el muestreo. Y antes de ayer, o bueno, esta semana, lo bajaron aún más. Es decir, cada vez más se ve datos sobre una línea que te pone otros o que te pone modelado o lo que sea, ¿no? Entonces, yo también creo que esto es una cosa que va a ir mejorando y que ahora, bueno, pues están viendo cómo manejan el volumen de información que tienen. Ahora, si tú lo que quieres es tener tu dato tal cual, expórtalo a BigQuery. Expórtalo a BigQuery y allí tendrás tu dato en bruto
sin pérdida de información, sin modelado, sin nada. Tendrás lo que está sucediendo, incluido los eventos que son anónimos. No sabrás el usuario, pero tendrás los eventos. Javier, aquí me surge una duda. ¿BigQuery es, primero, que si es gratuito y segundo, tiene diferencias con Locker Studio? Son dos cosas diferentes. BigQuery es como una base de datos. Es un sitio Vale, donde pones datos y vas a necesitar, cuando lo exportes allí, vas a necesitar saber un poquito de SQL, de un lenguaje de consultas para poder para poder explotar la información. Lo bueno es que tienes la información en bruto, ¿vale? No tienes esto, aquí ahora mismo todo esto que estamos viendo es una caja negra que Google te dice, sí, aquí tienes tantos usuarios, pero no tienes ni idea de cómo lo ha calculado, no tienes ni, o sea, no sabes, te tienes que fiar. Y cuando tienes los datos blended y encima tienes modelado, pues nada, él te dice 5.000 usuarios y tú dices, vale, te lo tienes que creer, ¿no? Sin embargo, en BigQuery ves cada usuario con esta cookie, con este identificador, con este, los puedes ver. Entonces, Looker Studio está más pensado para visualización, para conectarse con BigQuery o para conectarse con Google Analytics 4. Y en vale, cuanto a coste, sí que tiene coste. Lo que es la conexión en sí mismo no tiene coste, pero almacenar los datos sí que tiene un coste. Pero yo os diría que el coste para este tipo de sites es despreciable. O sea, estamos hablando de menos de decenas de euros, por decirlo así, al mes. O sea, a lo mejor 10 euros, 15 euros, 20 euros. ah, vale, No estamos hablando de centenas o de miles de euros al mes. vale, Hay de este tipo, ¿vale? Es verdad que conforme vas guardando datos, cada vez se va acumulando más y entonces cuesta más, pero el coste por terabyte es muy, muy bajo y no creo que ese sea el problema. Normalmente el problema es la explotación del dato, es decir, cuando tú accedes a ese dato, cuánto te cobra Google por acceder a ese dato, ¿vale? Pero vale, igual son despreciables. Hay que ver cada caso qué es lo mejor. vale. Y Javier, hay otra pregunta que dice, ¿hay alguna forma de automatizar la presentación de los datos? La presentación de los datos, vamos a Sup- ver, hay dos formas. Tú puedes, en uno de estos informes, digamos que compartirlo y programar no sé exactamente cómo se hace, pero sé que se puede hacer. Puedes programar un mail con un informe, ¿vale? O puedes crearte un Looker Studio, lo que era antes era Data Studio, con la información que quieras y ahí otra vez programarlo como tú quieras. No entiendo muy bien a qué se refiere automatizar, pero no sé si es que lo quiere en el correo electrónico o lo quiere... No, supongo que es que cuando te metas, yo creo que lo has comentado, es el tema de que en los reports has comentado estándares, pues que sí que puedes establecer que te aparezcan unos datos, ¿no? De forma automática. Pues quiero que me salgan las visitas, los usuarios. Ah, sí, tú puedes configurarte o sea, en la parte de library, tú aquí puedes crearte un informe nuevo totalmente en blanco. ¿Vale? No sé esto. Y tú aquí puedes Y vas editar, seleccionando los periodos y se van saliendo. Pues ahora quiero ver. puedes eh, editar estas métricas y estas dimensiones como tú quieras. Incluso puedes poner esto aquí a la izquierda, esto a la derecha, esto lo puedes editar. Otra vez, yo diría que aquí hay que tener paciencia porque hay cosas que parecen, oh, yo quiero cambiar, en vez de que esto me salga dividido por tal, quiero una línea solo. Pues no se puede. Hay ya, ciertas cosas que están todavía, creo yo, en desarrollo, porque no tiene sentido que si yo no quiero ver esto aquí desglosado, pues que no se pueda, o que si pincho aquí, por ejemplo, a mí me gustaría, como sucedía en Universal, que pincho aquí y veo solamente la información filtrada para Organic Social. Pues eso todavía no está sucediendo. Pues hay cosas que están eh, mejorando que están mejorando y que irán mejorando. Yo creo que nosotros tenemos que ir utilizándolo para hacernos con ello, para claro. hacernos con ello, exactamente. Y Javier, otra pregunta. ¿Acceder a Google Analytics desde el navegador de uso frecuente puede alterar los resultados? Sí. Entiendo que lo que dice esta pregunta es, yo mismo, como usuario, puedo alterar los resultados, es decir, yo mismo cuento, claro que sí. Hay un plugin que es este,
hay un Sí, que era plugin. el filtro este que decías que para si es los internos o a lo mejor consultores, ¿no? Que se meten mucho. Tú trabajas en una oficina y la oficina tiene una IP, pues puedes filtrar ese tráfico o incluso tú puedes, tú mismo o tú misma y las personas que trabajen con la web les puedes decir que se instalen un plugin en Chrome para no enviar esa información. Vale. Y luego ya por último, ya para que no nos extendamos más, que hay una pregunta también que dice, al revisar la información que nos vuelca GA4 sobre el perfil de los usuarios, muchos datos aparecen como no disponibles o desconocidos. ¿A qué se debe esto? ¿Se trata de un error que no está leyendo bien los datos? No sé si se refiere la pregunta a los datos demográficos. Sí, sí, es más de perfil de usuarios. Vale. Bueno, normalmente si hay un known es porque no tiene manera o porque el usuario no ha aceptado las cookies o porque no tiene manera de conocer de dónde viene de dónde viene ese usuario. El por qué puede ser porque no acepta las cookies o porque, por ejemplo, si es un dato demográfico y tú no tienes una cuenta de Google o Google no es capaz de saber eh, atribuirte a nada, pues te pone un no. O a veces también pone un attributed o algo así en algunos sitios. O sea, todos esos huecos que veis de información desconocida pueden venir por temas de cookies o porque es que Google no tiene manera de saber quién eres. Al final le estamos pidiendo que nos saque una información que ni siquiera se la estamos dando. Entonces, pues a veces te pone el no. Vale. Entonces, Vale, pues estupendo. Pues ya no hay más preguntas. No sé si alguien más se quiere animar, pero si no, pues nada, Javier, darte las gracias. Gracias bueno, por tu generosidad, por haber compartido este rato con nosotros y explicarnos así con tanto detalle las principales diferencias. Y ahora, pues eso, es ponernos a ello, ponernos a investigar, trabajar en ello y habituarnos, ¿no? Porque esto es cuestión también de que estás habituado a leer las cosas de una manera y ahora te toca, ¿no? Hacerlo de otra. Y bueno, es bueno, buena la conclusión de que se me ha quedado, ¿no? De que no hay que comparar o intentar comparar los datos del periodo anterior con estos, sino que bueno, que ahora nos toca medir las cosas de otra manera y seguir, sobre todo, tener monitorizadas nuestras web para saber también las cosas que funcionan más y menos y poder tomar decisiones y acciones, ¿no? correcto, correcto, correcto. O sea, no, yo no perdería ni un minuto en comparar. No perdería ni un minuto en comparar, pero bueno, en cada caso depende de lo que se vende, ¿no? Y Pero, antes de julio de 2024, todos los datos que queramos tener del anterior Universal Analytics, guardárnoslos en un Excel o donde sea para poderlos tener. Eh, Estupendo. Pues nada, Javier, pues lo dicho, muchas gracias por todo y nada, sí, os mandaremos la presentación para que la tengáis y puedes tener los datos también de Javier por si queréis contactar con él. muy Muchas bien. gracias y nos vemos en el siguiente webinar. Yo, chao. Adiós.